o menos el 20% de las consultas de ambulatorio de un pediatra, ¿sí? Y se considera que no son diagnosticadas oportunamente. Cada problema de desarrollo, a su vez, tiene una forma de manifestación diferente, tiene una edad de presentación, por eso también va a tener un momento oportuno para ser diagnosticado. Esto siempre es como muy importante, porque cuando uno lo diagnostica más precozmente puede intervenirlo de manera también oportuna y hace que quizás eh, se logre el potencial neurológico que va a tener nuestro paciente, ¿sí? Y es fundamental para eso que el pediatra tenga herramientas para poder identificar estas distintas entidades oportunamente, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las ventajas de la detección temprana? Que nos va a permitir evitar las complicaciones secundarias, disminuir la tasa de deserción escolar, mejorar la respuesta terapéutica, mejorar el rendimiento académico y esto a su vez va a hacer que se aumente la inserción laboral en la edad adulta. Así que por eso, de ahí lo importante de poder pesquisarlos, ¿sí? ¿Cómo se van a definir como trastornos de desarrollo? Son el conjunto de entidades crónicas que se inician de manera precoz y que se van a caracterizar por una dificultad en la adquisición de habilidades, tanto motoras como del lenguaje, sociales y cognitivas, que van a provocar un impacto en el progreso del desarrollo de un niño, ¿sí? O sea, todas estas áreas van a ser las que están comprometidas y se van a dar en la primera infancia, ¿sí? Y de manera crónica. Generalmente cuando uno tiene un problema de esto va a ser como para toda la vida, ¿no? Pero si uno lo va a abordar, se pueden lograr avances significativos, ¿sí? ¿Cuáles son las entidades que van a estar dentro de esta definición? Son el retraso global de desarrollo, que antes también se lo nombraba como retardo mental, que actualmente uno trata de hablar de discapacidad intelectual, ¿no? Porque ya hablar de retardo mental suena como duro y ya hablar de una discapacidad intelectual suena como, es un poco más suave, ¿sí? Después también dentro de esta definición entra la parálisis cerebral, también a veces denominada como ECNE, por la sigla de encefalopatía crónica no evolutiva. Después los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje, del aprendizaje también, los de la lectura, los de la escritura o de cálculos, los trastornos específicos del desarrollo motor, los trastornos generalizados del desarrollo, que también se los puede denominar como TGD o TEA, ahí entran los trastornos del espectro autista, los trastornos también por déficit de atención con o sin síndrome de hiperactividad y el síndrome de Tourette. O sea, como verán, son todas entidades diferentes, pero que pueden entrar dentro de esta definición, ¿no? Bueno, ¿cómo lo podemos clasificar? Lo podemos clasificar, a ver, ahí que voy a admitir a alguien, ahí está, como parálisis cerebral, como discapacidad intelectual, que como les dije recién, antiguamente llamada retraso mental, como trastornos de la comunicación, y a su vez pueden ser centrales o periféricos. Hablamos de trastornos centrales, cuando tenemos algún trastorno del lenguaje, del aprendizaje o trastorno del espectro autista, y hablamos de periféricos cuando tenemos algún componente sensorial como disminución auditiva, disminución visual, ¿sí? Que eso a la vez, a tener este compromiso, quizás no va a permitir que tenga un aprendizaje adecuado, entonces va a impactar en su desarrollo, ¿sí? Y hablamos de retraso global de desarrollo, que es un término que actualmente también está en revisión, ¿sí? Cuando esto se va a referir al retraso en el desarrollo de dos o más áreas, a edades tempranas, antes de los 5 años. O sea, es un término que se va a usar de manera temporaria mientras que uno va estudiando al paciente y lo va a poder englobar dentro de una entidad como la que les nombré recién, ¿sí? Y se llama retraso global porque, como les dije recién, abarca más de un área. ¿Cuáles son estas áreas? Las que les comenté, o motora, o del lenguaje, o de la comunicación, o de la socialización, ¿sí? Obviamente que no es tan específico el corte de 5 años, pero uno espera que para esa altura ya pueda tener un diagnóstico más preciso, ¿sí? Por eso hablamos que es transitorio. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo de tener un trastorno del desarrollo? Tenemos factores de riesgo que están establecidos, ¿sí? Que ya vienen con la entidad que uno sabe que ya va a tener retraso, ¿sí? Algún tipo de retraso en algún área.
por ejemplo, en los síndromes genéticos. El síndrome de Down, uno sabe que ya por tener síndrome de Down cuando nace un paciente, va a estar acompañado de algún tipo de retraso cognitivo, ¿sí? Con algún déficit intelectual. Después tenemos los biológicos, ¿sí? Cuando tenemos determinadas causas que van a predisponer a tener este trastorno en el desarrollo, como puede ser un chiquito que nazca pretérmino, con un RCIU, con retardo de crecimiento intrauterino, que haya sido expuesto a toxinas fetales por madre adicta, alcoholismo, drogas, algún tipo de medicamento que puede ser alterar también el desarrollo intrauterino del niño, la asfixia al nacer, haber tenido, estar en asistencia respiratoria mecánica de manera prolongada, un displásico broncopulmonar porque estuvo mucho tiempo con oxígeno, algún paciente expuesto a cianosis por alguna cardiopatía congénita, el retardo en el crecimiento en el primer o segundo año de vida, infecciones del sistema nervioso central, la desnutrición, el déficit sensorial, va a ser que tenga más predisposición a padecer este síndrome. Y después tenemos causas ambientales, factores de riesgos ambientales, como pueden ser el bajo nivel socioeconómico, el bajo nivel de educación materna, que todo esto va a llevar a quizás una pobre estimulación del niño, un bajo nivel de interacción de padres e hijos, madre adolescente, una familia desintegrada con padres ausentes o enfermos. Recién le dije madre adolescente, no porque sea adolescente per se, quizás un adolescente que tenga una familia poco continente o poca red de contención, ¿no? Después, una falta de acceso a los servicios de la salud y redes de protección social. Y algo otro, quizás algún otro evento familiar estresante, como pueden ser violencia, alguna enfermedad mental o alcoholismo. ¿Sí? Sigo admitiendo gente. Bueno, también como dijimos que tenemos factores de riesgo, también tenemos factores protectores, ¿sí? Que eso van a depender de las características del contexto o las competencias de las personas que apuntalan el desarrollo del niño. Por ejemplo, los cuales van a ser el temperamento con el que nazca el niño o la inteligencia del niño va a ser un factor protector. Después las pautas de alarma de la madre, si algo que no le cierra, algo que no le cuadra y que va a hacer que consulte precozmente. La presencia de una familia empleada, la pertenencia a algún grupo social, quizás tenga muchos factores ambientales como los que nombramos recién, que los van a exponer a tener una predisposición a tener un trastorno del desarrollo, pero quizás de repente, no sé, forman parte de una iglesia o de un grupo del barrio, algo, una red ampliada que los pueda ayudar. Y también la capacidad de resiliencia, porque hay gente que quizás le das un diagnóstico que su hijo puede tener, no sé, un retraso en algún área o que pueda tener un trastorno del espectro autista y quizás algún síndrome genético acompañante y se quedan en la angustias o se quedan estresados en esa situación y no pueden avanzar. En cambio, otras personas que, bueno, cumplen con las etapas del duelo, pero bueno, la reman y dicen, bueno, vamos a salir adelante y ven el potencial del niño, van a las consultas, les llevan a múltiples terapias de rehabilitación, que hagan deporte y tratan de no quedarse sumergidos en el dolor, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros, los pediatras o los médicos generales o los médicos de atención primaria para sospechar algún trastorno del desarrollo? ¿Sí? Siempre la atención de cualquier niño, cuando uno va al pediatra o al médico general, lo más importante que uno tiene que hacer en la primera instancia es hacer una buena historia clínica del niño, ¿no? Con una buena anamnesis. Y ahí uno va a tener que incluir las preocupaciones parentales acerca del desarrollo, que los preocupa a los padres es muy, muy importante, ¿sí? Siempre hay que prestarle atención a lo que nos dicen los papás, porque ellos lo conocen, quizás tienen otros hijos previos, tienen sobrinos, tienen vecinos, y eso es algo que llama la atención, hay que parar las antenas porque puede ser que algo esté pasando. ¿Sí? Por eso es lo que estamos en el consultorio es muy poquito el tiempo. ¿Sí? Y otra cosa que nos puede ayudar siempre tener herramientas de pesquisas
para obtener una estimación más precisa del estado del desarrollo del niño. Quizás tenemos tablas, como a veces salen en las libretas de salud, o quizás uno puede tener las propias, o de libros, o de guías, como para saber qué cosa pasa a determinada edad, y quizás a determinada edad que uno tiene apuntado que debe pasar algo y esto no está pasando, uno quizás tiene que estar más alerta a ver si tiene que hacer algún tipo de intervención, ¿sí? Y la vigilancia siempre va a estar a cargo del pediatra. Bueno, cuando uno va a hacer la historia clínica, tiene que preguntar sobre antecedentes perinatales, antecedentes familiares, cómo es la historia del desarrollo, ¿sí? Quizás algo que notamos nosotros que no nos cierra porque tenemos un chico, por ejemplo, que no habla y tiene 18 meses, pero quizás también tenemos que ir preguntando cuándo logró sentarse, cuándo balbuceó, cuándo se paró, cuándo tuvo contacto visual, cuándo empezó, cómo pide las cosas, son cosas que uno tiene que empezar a preguntar, ¿sí? Lo mismo que la situación ambiental y familiar. ¿M? Y con respecto a la situación actual, como les dije recién, la preocupación parental es muy importante porque está visto que tiene una sensibilidad muy alta para detectar estos problemas. Si un padre refiere que hay algo que le preocupa, hay un 80% de probabilidades de que un niño tenga algún problema del desarrollo. Y bueno, y las áreas que vamos a ir a revisar, como les dije recién, era la comunicación, la socialización, que no es lo mismo, ahora vamos a ver más adelante, la modalidad de conductual, cómo es la conducta, cómo es el temperamento, cómo juega, con quién juega, cómo es su motricidad, la motricidad fina, la motricidad gruesa, cómo es su capacidad cognitiva, cómo es la integración sensorial, cuáles son las habilidades de la vida diaria. Todas esas cosas, quizás que al principio, cuando uno no está tan acostumbrado y hasta que va adquiriendo experiencia, quizás como que las va desglosando, ¿no? Área por área y saber qué cosas tiene que preguntar y cosas ver, pero después con los años uno quizás va a ver que son consultas más rápidas, pero que mientras está preguntando algo o está escribiendo una receta, lo va mirando al chico, ve cómo interactúa con sus padres, cómo que es la capacidad de juego, cuál es su interés, entonces ahí como va abarcando varias áreas, ¿sí? Bueno, con respecto a las áreas del desarrollo, como les decía recién, uno quizás las puede separar para una cuestión más práctica a la hora de analizar esas áreas del desarrollo, pero en realidad están todas ligadas entre sí, ¿sí? Están todas íntimamente relacionadas. Lo que les comentaba recién, que cabe recordar que la separación de diferentes áreas es una construcción teórica para poder estudiarlas, describirlas, pero cuando uno habla, por ejemplo, cuando uno camina o hace algún otro tipo de acción, están varias áreas involucradas al mismo momento, ¿sí? Y ahora tenemos que ver qué vamos a diferenciar en cada área. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Perfecto. Bueno, esta es una parte importante, por ejemplo. Nosotros tenemos que diferenciar lo que es un retraso, que es una desviación y que es una regresión. Con respecto al retraso, el retraso es la demora en alcanzar hitos del desarrollo en una o más áreas. En un niño con un retraso, la edad de desarrollo siempre va a estar por debajo de la edad cronológica. Esto es, por ejemplo, un chico de 2 años que quizás debería ya estar caminando, corriendo, subiendo escalones, recién empieza quizás a pararse por la causa que sea, porque tenga un problema neurológico, porque haya sido nacido pretérmino, por lo que sea. Entonces vamos a decir que este chico que de 2 años, que recién se empieza a parar, tiene una edad cronológica de 2 años, pero tiene una edad de desarrollo de 10 meses, por ejemplo. ¿Sí? En cambio, una desviación se denomina así a una conducta que es atípica a cualquier momento, en cualquier edad, que no respeta ni tampoco secuencias de tiempo, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, uno quizás antes de pararse se sienta o se para, gatea, camina, algunos pueden omitir lo del gateo, pero bueno, como que hay un patrón de seguimiento. Cuando esto no pasa, hablamos que hay una desviación. ¿Sí? Y se refiere a un patrón que no es normal a ninguna edad, tanto por la secuencia como por las características. Un ejemplo de esto, a nivel del lenguaje, que la expresión esté mejor que la comprensión. Un chico, por ejemplo, que te da la impresión que cuando te habla, ya sea porque tiene algún tipo de interés, te dice, quiero té, o poneme una remera, se me ocurre eso, pero cuando vos le estás pidiendo algo, anda a la habitación a traerme las zapatillas, no te lo puede comprender. Entonces hay una desviación, ¿sí? Como que no está sincronizado el lenguaje con la comprensión. Y lo que es más importante, que te da como más premura a la hora de actuar, es cuando hay una regresión, cuando hay una pauta que ya fue adquirida y se pierde, ¿sí?
Eso es una situación menos frecuente, pero más que derivarlo a un pediatra o un especialista en desarrollo, hay que mandarlo a un neurólogo de forma rápida, a pedir algunos estudios más avanzados, resonancia, o algún tipo de laboratorio, algo mucho más específico, porque puede tratarse, no sé, de un tumor, una enfermedad esmelizante. No es normal que un paciente que haya adquirido una habilidad la pierda, ¿sí? Bueno, entonces por eso es importante considerar que el retraso, desvío o regresión en cada una de las áreas. Entonces, cuando uno va viendo una área, entonces tiene que ver, a ver, algo no está bien, pero ¿qué pasa? ¿Está retrasado, está desviado o hay una regresión? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cada uno de las áreas. ¿Se entendió lo de recién? Sí, profe, yo tengo una consulta. En el caso de Dale, que un niño adquiera pautas de desarrollo más avanzadas para su edad, ¿eso entra dentro de la también es un categoría de desvío, limitación? también es un desvío. Por Bien. ejemplo, podés tener un chico que tenga 2 años, pero que te esté contando hasta 100, o esté haciendo cálculos matemáticos, hablamos de desvío. Esto puede ser un chico que tenga un Asperger, por ejemplo. Dentro del espectro autista, un chico de alto funcionamiento. Eso tampoco es normal, ¿sí? Perfecto. Muy buena la pregunta. Bueno, Doc, una comunicación. pregunta. Sí, No, que sí, sí. me surge de lo mismo que hablaba recién con mi compañera, porque hay veces que, bueno, suele suceder, usted dio el ejemplo de que hay chicos que antes de gatear ya empiezan a caminar, como que pegan Sí. ese salto, y por ahí Ujú. los mismos padres dicen como que va re rápido Sí, creciendo, entonces sí. está mal que pase por ese Quizás sobresalto, ¿sería? no, no, quizás no, no es que esté mal, porque hay muchos chicos que no lo hacen, pero quizás después le va a tener otras dificultades a nivel de coordinación o fuerza a nivel de los hombros, tiene que ver con otro aspecto, el tema del gateo. Quizás hay chicos que no gatean, pero se trasladan, por ejemplo, saltando de cola, por ejemplo, como ranitas, pero de colita. No es lo más frecuente es que gateen igualmente, pero hay chicos que la verdad que lo saltean. Y quizás los padres lo festejan, pero quizás hay que ponerlo en el piso, ponerlos ahí en cuatro patas, ¿viste? Cuando ya empiezan a balconear, cuando viste que primero levantan la cabeza, después levantan y erguen el pecho, la fuerza de brazos. Tiene que ver como que con un paso a paso. Después hay otros que tienen 3 o 4 veces y lo para y dice, ya quiere caminar, se para. Sí, sí, se para. Vos lo ponés, se va a parar. Pero quizás no está bueno porque no hace que se permita que se desarrollen otras áreas y aparte los hace que se pongan más hipertónicos. Si se ponen más hipertónicos, no lográs que logren otras cuestiones también. ¿Sí? Entonces por eso no está bueno, Bien, gracias. ¿no? De nada. Bueno, con respecto a la comunicación, uno habla de comunicación y no habla de lenguaje, ¿sí? Porque es importante tener en cuenta que hay muchos recursos comunicativos no lingüísticos. O sea, uno se puede comunicar a pesar de no tener lenguaje, ¿sí? Obviamente que está bueno que no tenga todas las habilidades comunicativas posibles y tener lenguaje, pero hay gente que no habla, ¿sí? Por diferentes motivos, pero uno también se puede comunicar por expresiones faciales, por gestos, por sonidos orales, por el tono, por la postura corporal. Uno quizás no habla y ves a una persona y ya sabes si está enojado, si está cansado, si está triste, son solo con su posición, ¿no? Eso es importante. Compartir emociones y la atención también van a ser hitos críticos para el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Y la atención conjunta, que es uno de los hitos que uno tiene que ver siempre, más o menos alrededor de los 8 y los 11 meses, uno ya tiene que estar viendo si lo empiezan a presentar, que es una conducta preverbal, antes que aparezca la palabra, aparece la atención conjunta, que es una manera de comunicarse de los bebés, que habla más de la orientación social. Bueno, acá te lo puse entre los 6 y 12 meses, fue un poco más amplia, como que les puse todo el rango, pero en realidad es entre los 7, 8 y los 10 meses es cuando ya aparece, ¿no? Eh, ¿Y qué les iba a decir? Habla de la atención compartida entre un niño, otra persona y un objeto. Para que ustedes lo entiendan, lo que es la atención conjunta es, por ejemplo, se cierra la puerta donde la mamá está con su bebé dándole la comida. Se lo tiene sentado enfrente en la sillita para comer y de repente se cierra por el viento fuerte la puerta. Entonces, el nene deja de mirar lo que estaba mirando, quizás su plato de comida, mira a los ojos a su mamá, mira, gira su cabeza, mira la puerta y vuelve a mirar a la mamá. O sea, no puede hablar porque todavía no tiene esa habilidad, porque es muy chiquito, a los 7 meses, ponele, pero quizás ante un ruido fuerte quiere compartir lo que pasó
Entonces, mira primero los ojos, mira el objeto que hizo el golpe, a veces puede ser la puerta que se cerró, a veces una cuchara, a veces un gato que saltó, y la vuelve a mirar a su mamá a los ojos. Eso es lo que uno llama atención conjunta. ¿Sí? ¿Queda claro? Pues eso Sí. es algo que les tiene que quedar claro porque si uno está en un chico de 1 año, 13 meses, 14 meses, que todavía no apareció, es como una bandera roja de que puede tener un síndrome, un trastorno del espectro autista. Por eso de ahí la importancia. Y también por eso cuando uno le habla, quizás no habla todavía, pero que pueda compartir sus emociones o la atención, ¿sí? Porque estos chicos también tienen intereses restringidos. Entonces por eso uno también tiene que estar como alerta. También es importante destacar el gesto de señalar. Los chicos con trastorno de espectro autista no señalan con el dedo, entonces uno esa habilidad la puede adquirir, pero la tiene que uno estar atento a ver qué pasa. ¿Qué querés? No hablan, pero viste que los chicos te señalan. Estos chicos no señalan. Quizás tienen lo que se llama uso instrumental del adulto. Van, lo buscan, lo agarran, no sé, un chico ya que puede caminar, ponele 13 meses, 14 meses, lo busca a su mamá, le da la mano, quizás lo lleva hasta donde está lo que ellos quieren y se quedan mirando algo y la mamá no saben qué es, porque no tienen la capacidad de señalar, ¿sí? Y después tenemos el lenguaje expresivo y el lenguaje receptivo. El lenguaje expresivo lo vamos a medir a través de palabras, a través de oraciones, y el lenguaje receptivo es que nos muestra la capacidad de comprensión. Es importante que uno sepa cuánto puede decir y cuánto puede comprender, que como les decía recién, no siempre van de la mano. ¿Sí? Por ejemplo, la respuesta al nombre, cuando uno lo llama, gira en TV, es parte del lenguaje receptivo. ¿Sí? Esto a partir de los 9 meses ya reconocen su nombre. Y en la evaluación del lenguaje, cuando la manera que se expresa los niños, no solamente cuando comienzan, sino ya más avanzados, 2, 3, 4 años, más adelante también, ver la forma en que lo hacen, ¿sí? Cuáles son las palabras que usan, si es en el momento adecuado, en un contexto adecuado, en el orden adecuado, ¿sí? Eso es importante, ver la forma, el contenido y el uso de las palabras. Acá de manera ilustrativa, ver, por ejemplo, al nene con la mamá compartiendo quizás el autito, quizás se lo muestra a través de la atención conjunta, como se los dije recién, los chicos como señalan con el dedo, y quizás esto también para mostrar parte del lenguaje no verbal, que este nene, por ejemplo, viendo la ventana, sabemos que algo lo apena, algo lo está teniendo compungido. Bueno, esto con respecto al lenguaje y comunicación. Con respecto a la motricidad, es otra área que uno tiene que evaluar, ¿sí? Hay que evaluarlo como parte del desarrollo motor en cualquier niño de edad preescolar. Y para evaluar este aspecto vamos a observar el desplazamiento del niño en el consultorio, hacer el examen físico, lo vamos a complementar con la entrevista a la mamá y quizás también a veces con otras consultas siguientes, ¿no? A veces uno puede, si el chico está dormido, está post comida, no se quiere mover demasiado o si estás viendo con otro niño sano, y dice porque le tocó y no quería perder el turno, pero estaba con alguna intercurrencia respiratoria, con mocos y no está con pocas pilas, quizás no vamos a poder ver la motricidad. Quizás si algo nos llama la atención, quizás volverlo a citar un poquito más seguido para ver en qué anda, ¿sí? Bueno, y vamos a ver los datos que nos puede aportar la mamá también, o por la libreta o por otras consultas previas acerca de la adquisición de pautas motoras. Con respecto a la socialización, como dice acá, es difícil, muy difícil separar lo que es la comunicación de la socialización, ya que toma muchos aspectos en común, ¿sí? Pero bueno, cuando uno para ver cómo un niño socializa, tiene que ver si hay contacto visual, cómo interacciona con la mirada, con qué frecuencia inicia círculos comunicativos, de qué calidad son estas iniciativas, si saluda o no saluda, es preguntar su interés que tiene por otros niños, cómo interactúa con hermanos, con compañeros de la escuela, cómo qué pasan los cumpleaños. Es verdad que no todos los chicos actúan de la misma manera, pero también hay cuestiones también de la edad. Está el juego paralelo a los 2 años, que no es que va a interactuar con la otra persona, pero quizás se sienta al lado a jugar, eso se llama como juego paralelo. Y después se va a dar más adelante el juego más compartido, ¿sí? Ver cómo responden a los acercamientos de los adultos o a otros pares, porque ver cómo interactúan con niños o cómo interactúan con adultos. También los chicos con TEA, con trastorno de espectro autista, tienen preferencia por los adultos que por los niños de su edad, ¿sí? Y los informes escolares son una herramienta muy valiosa para ver cómo se comporta el niño en un ámbito diferente
que el consultorio y que la casa, porque los chicos se comportan muy diferente cuando están con la mamá, cuando están temerosos quizás con el consultorio médico y cómo se comporta en un ámbito distinto a estos, ¿sí? El momento de la consulta también se puede aprovechar para observar, mirar, ver si se esconde, si está atento a los comentarios, ¿sí? Es otro momento no solo de lo que nos refiere la mamá, sino también para verlo. Como les decía recién, si uno ve que el niño no tiene intención de comunicarse con los demás, no mira atentamente a los ojos, no tiene atención conjunta, ni interés por pares, hay que pensar en la posibilidad de un trastorno del espectro autista. Conducta. Conducta también es un área muy amplia para trabajar. Hay que considerar muchos aspectos que también están interrelacionados, como puede ser la autorregulación, el temperamento, el procesamiento de estímulos sensoriales, el nivel de actividad, entre otros. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es cada una de estas cuestiones, pero todos estos van a definir la conducta de un chico. ¿Bien? ¿Qué es la autorregulación? La autorregulación es la capacidad que tenemos todos los individuos para modificar la conducta en virtud de las demandas de situaciones específicas. Suena como raro, hay que pensar lo que estoy diciéndoles, pero es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de modificar nuestra conducta ante una... Uy, se va a terminar en 10 minutos, me avisa esto. Bueno, a ver, uy, ¿ahora qué abrir? Tengo que cerrar acá. ¿Me están viendo, chicos? Sí, profe, se ve la diapo. Sí, lo que yo no estoy viendo es mi diapo. ¿Ustedes la ven? Sí, se ve. ¿A dónde tengo que ir ahora? Che? A ver, esperen. Se me abrió otra ventana. A ver si aparece acá. No. Toqué algo que decía que faltaban 10 minutos y toqué algo que no sé dónde está. A ver. Acá no. Por ahí abajo donde está el icono de PowerPoint, si A pone ver, el bueno, mouse sí, abro el encima, capaz que PowerPoint. le A ver. sale. Acá está. Solo Muy el bien, ah, gracias. Ya me da miedo tocar algo y que desaparezca y perder esos 10 minutos valiosos. Pero bueno, me voy a apurar. Em, con respecto a la autorregulación, como les decía, es la capacidad que tenemos todos, por ejemplo, ante una situación estresante, por ejemplo, no sé, tu jefe te manda a hacer algo que no tenés gana y vos no sé, lo querés putear o querés a un compañero de trabajo que se comportó mal, pero vos sabés que no te conviene o no es el ámbito adecuado para callar a alguna persona o para gritar, entonces la capacidad que tenemos nosotros los adultos de decir, bueno, no le voy a revolear nada por la cabeza, me contengo, esto no es apropiado. Eso se adquiere y con el tiempo. Entonces, por eso es común que los chicos quizás les sacas un juguete y tiran el pelo, o rajuñan, o se largan a llorar, porque todavía no tienen esta capacidad de manejar sus emociones. Eso es la autorregulación, ¿no? Poder manejar las emociones, inhibir estas conductas impulsivas, concentrar en las tareas que son importantes y eso hace que los chicos lo van logrando de manera que son más dependientes de los padres, de los adultos, a volverse más independientes. ¿Queda claro? Doc, ¿puedo hacer una consulta antes que pasemos Sí, del tema de la autorregulación? sí, Eh, Como que la Biblia refería que se relacionaba mucho con los niños prematuros o los pacientes que tienen padres con antecedentes de consumo problemático, mucha incidencia de problemas de autorregulación. sí, Pero había visto como que los nenes con síndrome de Down también son sí, los que más complicados están en el consultorio. sí. Y si se había visto algo de que también estaba muy relacionado el síndrome de Down con la pérdida de la autorregulación. O sea, Sí, si hay sí, alguna relación. la autorregulación tiene que ver con esta cuestión de la madurez. Los chicos que van a ser más inmaduros por estos factores de riesgo, todo lo que me estás contando vos, porque tener un síndrome genético con compromiso cognitivo, porque sea prematuro, por estar expuesto a sustancias, por parte con gente con violencia familiar, van a tener problemas de autorregulación. Porque tiene que ver con esta inmadurez de ellos. A medida que van creciendo y van logrando madurez, se van autorregulando mejor. Tiene que ver con eso. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, el temperamento. El temperamento se refiere a características que son estables. Esto no se van a modificar, son propias de cada persona. ¿Vieron cuando decimos uno tiene temperamento fuerte, un temperamento más suave? Eso ya es propio de cada persona. Y van a hacer que esto afronten y se adapten a las situaciones de manera diferente. Pero eso es propio de cada uno. ¿Sí?
Entonces, el nivel de actividad, la presencia de berrinches, agresiones, las conductas negativas, la intensidad y la frecuencia y el grado de interferencia, todas estas cosas, ¿no? Tanto como les digo, el temperamento, los berrinches, la conducta, todo esto van a afectar la actividad del niño, toda su rutina familiar, su actividad de la vida diaria. Entonces, por eso cuando uno va a evaluar la conducta de un chico, tiene que preguntar por cómo es el chico, ¿no? ¿Qué temperamento tiene? ¿Con qué frecuencia se berrinche? Si pega en el colegio, cómo se relaciona con los hermanos, si sabe esperar, bien, si es hiperactivo, si es más bien quedadito. Son cosas que uno va a preguntar. Y la conducta adaptativa o habilidades de la vida diaria tiene que ver cómo uno va avanzando en todas las áreas del desarrollo que vimos recién, tanto las motoras, las cognitivas, las comunicativas, las del lenguaje, y las aprovecha como para aplicarlas en la vida diaria, ¿sí? Y como tiene que ver también con experiencias que fue aprendido en el pasado, quizás cosas que aprendiste en tu casa y cómo las podés como transferir a otras situaciones nuevas. Quizás te invitaron a comer o tenés que comer en el jardín o te invitaron a comer en un cumpleaños, lo que aprendiste en tu casa lo podés trasladar a otro ámbito, ¿sí? Por eso es poner en conocimiento en acción y poder generalizarlo en otras situaciones, como dice ahí, ¿sí? Y que cuando uno va a preguntar cómo está en estas capacidades adaptativas, las cosas que va a preguntar van a ser cómo se alimenta, cómo es la hora de la alimentación, cómo es la higiene del sueño, si controla esfínteres, cómo es la rutina de higiene y de vestido. Son puntos clave a la hora de evaluar sus conductas adaptativas. Si te dicen, no, de repente revolea la comida, no ayuda a la hora del vestido, ya es grande y no quiere seguir usando pañales, le cuesta dormirse, bueno, son cosas que uno como las va aprendiendo, por más que parece que... Hay chicos que parece que salen automáticos, o porque tienen hermanitos y las van aprendiendo por repetición, pero hay otros chicos que lo que parece que es tan sencillo, para algunos padres no es tan sencillo, ¿sí? Y bueno, y esto, ¿no? Crecer y el desarrollo implica volverse más independiente a medida que uno crece. Bueno, ahí esto de manera ilustrativa. Esto también les quería mostrar cómo hay chicos que no les es tan fácil, entonces quizás uno lo ayuda con agendas. Ahí vemos de lunes a domingo las actividades que va haciendo de acuerdo a los horarios. Hay chicos que necesitan terapias aumentativas para ver de acuerdo a la complejidad y el nivel de comprensión que tenga. A veces no sirven tanto para lo que van a hacer, sino para lo que no van a hacer. Por ejemplo, sabe que llega el sábado y el domingo, que ese día, por ejemplo, no van a ir al colegio. O también, por ejemplo, para ir al baño, que el paso a paso también es muy importante. Y la agenda diaria, me levanto, desayuno, voy al colegio, almuerzo. Quizás algunos los usan con imanes en la ladera, o tienen tabletitas o tablet hoy por hoy, y van sacando abrojitos o van tachando las cosas que van haciendo. Eso les ayudan un montón. Bueno, la cognición, que es la capacidad de pensar y de razonar. Los niños pequeños se consideran el plano del lenguaje y en los más grandes la inteligencia. Se evalúan a través de resolución de problemas visomotores. Hay un montón de tests para evaluar esto. La forma de evaluar el lenguaje es eso, observando, escuchando, conversando, viendo las características del lenguaje, como yo le decía, si lo usa apropiadamente, qué palabras usa, en qué forma, el contenido, ¿sí? Y para definir si se trata de un lenguaje acorde a la edad o se trata de retraso, eso si habla como más pequeño o si usa un lenguaje típico, podemos decir que es desviado. ¿Viste? Los chicos que hablan como en neutro, o igual hay por ahí que tener cuidado por el tipo de dibujitos que miran, ¿no? Pero bueno, también eso también hay que estar atentos. Y los niños mayores se administran test de inteligencia. Con respecto a herramientas de pesquisa, la OMS recomienda utilizar test de pesquisa que estén culturalmente compatibles con la población que uno va a estudiar, ¿no? Y que sean herramientas locales. No vas a usar algo anglosajón acá o para evaluar una población quizás de mapuches. Entonces, cuando uno tiene que usar algún tipo de pesquisa, tiene que estar como aprobada para la población de uno. Acá en Argentina está la Prueba Nacional de Pesquisa que se llama PRUNAPE, que es un test que ya está validado para niños argentinos, ¿sí? Esto desde el 2002 se utiliza y tiene una sensibilidad de 89% y una especificidad del 90% para detectar niños con riesgo de algún problema del desarrollo. Si uno ve que un chico hay algo que no te gusta y te parece que está retrasado en el desarrollo, uno le puede hacer estas pruebas, que son determinados ejercicios, son test, con jueguitos, con cubos, con determinados elementos que acá les estoy mostrando en la foto. Acá está el manual.
y va sumando puntos y uno puede decir si tiene más posibilidades o no de tener un trastorno del desarrollo. Si te da que sí, que tiene un trastorno del desarrollo, uno ya lo manda a un pediatra del desarrollo y a un equipo interdisciplinario para tomar algún tipo de intervención. Chicos, nos queda 1 minuto y medio. Cuando se corte, nos conectamos al otro link, ¿le parece? Y vamos a tener que seguir con esta charla, me parece. Después la de cefalea es un poquito más corta. Yo les Bueno. aviso. Porque si se corta, nos sumamos al otro. Bueno, otros pasos para complementar la evaluación del desarrollo es, como siempre, evaluar un examen físico detallado, ¿sí? Ver determinadas características físicas que pueden orientar a algún diagnóstico específico, si vemos alguna dismorfia característica que es apropiada de algún síndrome genético que también que se asocie a algún trastorno del desarrollo. Siempre hay que realizar el examen neurológico completo, viendo el tono, la fuerza, los reflejos, los pares craneales, la coordinación, la postura y la marcha, y ver también las cuestiones sensoriales, tanto de visión como de audición. De visión, de evaluación oftalmológica completa, y la audición también, tenemos las automisiones acústicas que son parte de la pesquisa neonatal, y después completar las potenciales con la campana, ¿sí? ¿Siguen estando ahí, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Acá me dice menos de 1 minuto y yo ya me da como la ansiedad, ¿viste? No me autorregulo. A ver, bueno, cuando se corte nos conectamos.